Hola chicos, con este vídeo empezamos la explicación del tema 5 del libro, que es de semejanza y trigonometría. Nos vamos a centrar sobre todo en trigonometría. La trigonometría es la rama de la matemática que estudia las medidas de los ángulos. Entonces, en un primer momento voy a explicar cuáles son las razones trigonométricas de un ángulo agudo de un triángulo rectángulo. Tenemos aquí un triángulo rectángulo que recordamos que era aquel que tenía un ángulo recto. El ángulo recto de 90 grados se simbolizaba con este cuadradito con un punto en medio, y en un triángulo rectángulo teníamos una hipotenusa que era siempre el lado más grande y que coincidía con el lado que tenía enfrente el ángulo recto, y por otro lado teníamos los dos catetos. En este caso, como nos vamos a centrar en el ángulo alfa, los ángulos se simbolizan con letras griegas como por ejemplo alfa, beta, etc. Entonces, este sería el ángulo alfa, y en cuanto a los catetos vamos a llamar al cateto que está pegadito al ángulo alfa, lo vamos a llamar cateto contiguo, y al que está enfrente lo vamos a llamar cateto opuesto, ¿vale? Entonces, para calcular las razones trigonométricas de un ángulo agudo, como es el ángulo alfa, vamos a aplicar estas fórmulas. Las razones trigonométricas fundamentales que vamos a estudiar son estas tres: el seno, el coseno y la tangente. Entonces, el seno de alfa. ¿Cómo se calcula el seno de alfa? Pues a través de esta formulita: cateto opuesto partido la hipotenusa. Si esta es alfa, será el valor que tenga este lado, el cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. Será un valor numérico. Por otro lado, el coseno de alfa es cateto contiguo, el pegado a alfa, entre la hipotenusa. ¿Qué regla mnemotécnica utilizo yo para acordarme cuál es el coseno? Pues el coseno empieza por co, ¿verdad? Y el cateto contiguo también empieza por co. Pues eso es lo que yo utilizo para acordarme que el coseno siempre es cateto contiguo entre la hipotenusa. Y el seno, sin embargo, pues no, como no puede ser contiguo, pues será el cateto opuesto dividido la hipotenusa. Bien, el valor numérico del seno y del coseno siempre son valores menores que 1, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, vamos a ver un caso en el que el seno de 90 sí que es igual a 1 y el coseno de 0 sí que es igual a 1. Pero, exceptuando esos casos, los valores del seno y del coseno siempre son menores que 1. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto siempre es más pequeño que la hipotenusa y el cateto contiguo siempre es más pequeño que la hipotenusa. Por tanto, un valor más pequeño dividido entre un valor más grande siempre me va a quedar un número más pequeño que 0. Perdón, más pequeño que 1. Bien. ¿Y qué condición cumplen el seno y el coseno? Pues esta condición: el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa siempre es igual a 1, ¿vale? El seno al cuadrado de alfa se indica así, con ese cuadrado ahí encima del seno. Podríamos poner también un paréntesis aquí, englobando todo el seno de alfa y poniendo el cuadrado fuera, pero normalmente lo vais a encontrar así. Bien, pues cuando yo cojo el valor numérico del seno de alfa, lo elevo al cuadrado y le sumo el cuadrado del coseno, pues eso me tiene que quedar exactamente igual a 1, ¿vale? Por último, la tercera razón trigonométrica es la tangente de alfa, que se escribe así, TG de alfa, que se puede calcular de dos maneras diferentes. O bien es igual al seno de alfa entre el coseno de alfa, es decir, cojo el valor numérico que me da por aquí y lo divido entre el valor numérico que me da por aquí, o bien lo puedo calcular a partir de los lados del triángulo rectángulo, mediante la división del cateto opuesto entre el cateto contiguo. Aquí la tangente sí que puede tener un valor mayor que 1, o también puede ser menor que 1. Pero no está la restricción esa de que puede ser como máximo igual a 1, como ocurre con el seno y el coseno. Bien, pues vamos a empezar a ver el primer ejemplo para calcular razones trigonométricas de un ángulo agudo alfa dado un triángulo rectángulo. En este caso, os doy yo este triángulo rectángulo, os indico que este es alfa, el ángulo alfa, y os doy el valor de dos catetos, 12 y 35. Este será el cateto opuesto de alfa y este será el cateto contiguo, el que está pegadito a alfa. Para calcular la hipotenusa, que en un primer momento me la dan como desconocida, aplico el teorema de Pitágoras.
No conozco en un primer momento la hipotenusa, pero sí los catetos. Pues aplico el teorema de Pitágoras, que era hipotenusa al cuadrado es igual al cateto 1 al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y sumo esas dos cantidades y me quito el cuadrado haciendo la raíz cuadrada de lo del otro lado. Por tanto, la hipotenusa me queda que es igual a 37. Bien, pues una vez que tengo calculado el valor de los tres lados del triángulo rectángulo, lo que hago es calcular las razones trigonométricas de ese ángulo agudo alfa, que es igual. El seno de alfa será igual al cateto opuesto. El cateto opuesto de alfa es el que está enfrente de alfa, es 12, partido de la hipotenusa, 37. Y eso me da este valor numérico. Podría haberlo redondeado a dos cifras decimales, pero como es un valor periódico, pues lo he puesto así de manera más exacta. Bien, el siguiente, el coseno de alfa, es igual al cateto contiguo entre la hipotenusa. El cateto contiguo de alfa es 35, entre 37 me sale este valor numérico, ¿vale? Y ahora puedo comprobar esta relación, que el seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa es igual a 1. Si yo cojo con la calculadora esos valores con todas las cifras decimales que pueda periódicas y los elevo al cuadrado, me sale exactamente igual a 1, ¿vale? Y por último, para calcular la tangente os he puesto aquí las dos maneras que hay para calcularla. En un primer momento puedo calcularla mediante el cateto opuesto entre el cateto contiguo de alfa, es decir, 12 entre 35, y me sale este valor numérico, y es el mismo que me va a salir si aplico la fórmula de seno de alfa entre coseno de alfa, es decir, 0,324 periódicos dividido entre 0,945 periódicos. Si yo divido esas dos cantidades me sale exactamente igual, 0,34. Bien, pues vamos a ver un segundo ejemplo en el que vamos a calcular las razones trigonométricas de los dos ángulos agudos de este triángulo rectángulo que me da. Entonces, aquí me da en un primer momento el valor de la hipotenusa, que es 17, y de uno de los catetos, que es 15. Y yo tengo que calcular el valor del otro cateto, que inicialmente es desconocido. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Pues con Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Sustituyo cada uno por su valor. La hipotenusa es 17 y el cateto que conozco es 15. Y una vez que tengo la cantidad numérica de 17 al cuadrado y de 15 al cuadrado, pues ¿qué es lo que hacía? Dejaba aquí aislado en la segunda parte del igual el cateto al cuadrado, pasando restando el 225 que resulta de elevar al cuadrado 15, lo paso al otro lado, efectúo la resta y aquí despejaba el cateto al cuadrado. Calculaba la raíz cuadrada de lo del otro lado y obtenemos que el cateto desconocido es igual a 8. Bien, una vez que tenemos calculado cuánto vale el cateto desconocido, ya podemos pasar a calcular las razones trigonométricas de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo. Entonces, empezamos con el ángulo alfa, que es ese de ahí arriba. Aquí tenemos que la hipotenusa es 17, el cateto opuesto de ese ángulo alfa es 15 y el cateto contiguo de ese ángulo alfa es 8. Pues aplicando la fórmula, seno de alfa es igual a cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 15 entre 17 me sale 0,88. Lo he redondeado a dos cifras decimales. Para el coseno de alfa, lo mismo, cateto contiguo en este caso es 8, entre 17 que es la hipotenusa y me sale 0,47. Aquí puedo comprobar esta relación. Seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa tiene que ser igual a 1. Pues cojo 0,88 al cuadrado más 0,47 al cuadrado y eso me sale 0,9953. Aquí no me sale exactamente 1 porque he cogido valores redondeados, pero ese valor es aproximadamente 1. Por eso he puesto, en vez de ir igual, he puesto las dos olas estas que simbolizan que este valor es aproximadamente 1. Y por último, la tangente de alfa la he calculado dividiendo el cateto opuesto entre el cateto contiguo, porque me parecía que me iba a dar una cantidad más exacta que coger estos dos valores y dividirlos cuando no son totalmente exactos. Entonces, me sale 1,875. Vimos que la tangente podía tener valores mayores que 1. No era como el seno y el coseno que como máximo podían valer 1. Bien. Y para calcular las razones trigonométricas del segundo ángulo agudo de este triángulo rectángulo, que sería beta, aquí ahora el cateto opuesto a beta es 8 y el cateto opuesto al ángulo, y el cateto contiguo al ángulo beta es 15.
Bien, pues para calcular el seno de beta aplicamos la misma fórmula, cateto opuesto entre hipotenusa, es decir, 8 entre 17, obtenemos esta cantidad. Para el coseno obtenemos esta cantidad, aplicando la fórmula del cateto contiguo entre hipotenusa. Y para la tangente, cateto opuesto que es 8 entre el cateto contiguo que es 15, me sale este valor. En este caso es menor que 1 la tangente. Bien, pues aquí si aplico esta comprobación, seno al cuadrado de alfa más coseno al cuadrado de alfa, me tiene que quedar igualmente que es igual a 1. Me sale la misma aproximación que antes porque son los mismos valores que antes, pero cambiados. Y vemos que es aproximadamente igual a 1 la suma de esos cuadrados. Vale, pues por aquí, hasta aquí, el cálculo de las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Vamos a ver ahora cómo se pueden calcular las razones trigonométricas de ángulos conocidos, ¿vale? Bien, os he puesto aquí una tablita que a mí en su momento me lo explicaron cuando yo estaba en el instituto y que me pareció una regla mnemotécnica muy sencilla y que la verdad después de tantos años nunca se me ha olvidado. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el seno de 0 grados? O el seno de 30 grados, o el de 45 grados, el de 60 grados, el de 90 grados. Vale, para eso os voy a enseñar ahora después cómo se calcularía con la calculadora, pero mediante esta tabla también puedo calcularlo sin necesidad de hacer uso de la calculadora. ¿Y cómo se calcula? Pues yo voy rellenando la tabla y digo, vale, este primer caso es raíz de 0 partido 4. El segundo caso, raíz de 1 partido 4, raíz de 2 partido 4, raíz de 3 partido 4 y raíz de 4 partido 4. Voy incrementando el numerador, ¿vale? Para el coseno ocurre al contrario. Empiezo por raíz de 0 partido 4 y voy hacia la izquierda en orden inverso. El coseno de 60 grados sería raíz de 1 partido 4, de 45 raíz de 2 partido 4, este raíz de 3 partido 4 y por último el coseno de 0 será raíz de 4 partido 4, ¿vale? Y una vez que yo he aplicado eso, calculo el valor numérico. La raíz de 0 partido 4 es 0, porque raíz de 0 es 0. Raíz de 1 partido 4, esto calculo la raíz de lo de arriba, raíz de 1 independientemente la raíz de lo de abajo, raíz de 4, esto me queda raíz de 1 es 1 y raíz de 4 es 2, un medio, será el seno de 30 grados. Seguimos, raíz de 2 partido 4, raíz de 2, me queda raíz de 2 porque no es un valor exacto, y raíz de 4 abajo me queda 2, pues el seno de 45 grados será raíz de 2 partido 2. Seguimos, raíz de 3 partido 4, pues me queda raíz de 3 arriba, que tampoco es exacta, y raíz de 4 abajo, me queda un 2. Pues el seno de 60 grados será raíz de 3 partido 2. Y por último, el seno de 90 grados, raíz de 4 partido 4, como 4 entre 4 es 1, ¿cuánto es la raíz de 1? Pues 1, el seno de 90 grados será 1. ¿Vale? Para el coseno son los mismos valores, pero a la inversa. Si el seno de 0 era 0, como este coincide con el coseno de 90, pues será 0, un medio, raíz de 2 partido 2, raíz de 3 partido 2 y 1. ¿Vale? Eso en cuanto al seno y el coseno. Y ahora, la tangente de alfa, ¿cómo la calculo de cada uno de esos ángulos? Pues como la tangente es igual al seno partido el coseno, pues divido este valor entre este. 0 entre 1. ¿Cuánto es 0 entre 1? 0. Ahora divido aquí, para la tangente de 30 grados, un medio entre raíz de 3 partido 2. Si hago el castillito, multiplico el de arriba por el de abajo y los dos de en medio, me queda 1 por 2 arriba un 2 y 2 por raíz de 3, 2 raíz de 3 abajo. El 2 de arriba se iría con el de abajo, por eso lo he tachado directamente. Pues me queda 1 partido raíz de 3. Si yo racionalizo eso para quitarme la raíz del denominador, pues me queda que multiplico esta fracción por raíz de 3 partido raíz de 3, pues me queda arriba raíz de 3 y abajo un raíz de 3 al cuadrado, que eso se me iría la raíz con el cuadrado y me queda partido 3, ¿vale? Siguiente, el de 45, raíz de 2 partido 2, entre raíz de 2 partido 2, una cantidad dividida entre sí mismo siempre es igual a 1, ¿vale? El de 60, raíz de 3 partido 2, entre un medio se van los dos de abajo, me queda raíz de 3 partido 1, que es raíz de 3. Y por último, el de 90, 1 partido 0. Eso que cuando hago yo en la calculadora 1 partido 0 me sale error. Pues la tangente de 90 es infinito, ¿vale? Era necesario explicar esto para que vieseis por qué la tangente de 90 es infinito
y eso en la de calculadora no sale, os sale error, ¿vale? Bien, pues aquí os he puesto un resumen de cómo quedaría las razones trigonométricas de cada uno de esos ángulos. Vemos que las del seno y el coseno se corresponde este con este, este con este, este con este, este con este y este con este, ¿vale? Y dividiendo el valor del seno entre el coseno obtengo directamente la tangente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver cómo se calcula con la calculadora por ejemplo, el seno de uno de los ángulos. Por ejemplo, el seno de 30. En primer lugar, tenéis que seleccionar aquí el modo para que la calculadora entienda que los números que vosotros estáis metiendo son grados, porque hay otras formas alternativas, en vez de grados se pueden utilizar también los radianes, pero nosotros no lo vamos a usar. Entonces, el símbolo de grados en la calculadora es una D, de degree en inglés, ¿vale? Entonces, si no lo tenéis configurado así, si no sale ninguna D en vuestra calculadora, le dais a Mode, que en mi calculadora, por ejemplo, ahí no me aparece nada de degree ni nada, le doy otra vez a Mode y me sale aquí, deg, degree, ¿vale? Por ejemplo, aquí me sale rad, de radianes, pero no voy a utilizar radianes, voy a utilizar grados. Pues me piden que pulse el 1, pulso el 1 y ya se me configura, ¿vale? Hay otras calculadoras, por ejemplo, aquí tengo otra más moderna, que aquí para seleccionar los grados le tengo que dar Shift, Config y ahora me sale ahí. Unidad angular, me piden que pulse el 2. Yo pulso el 2 y ahora me sale ahí grado sexagesimal, una D mayúscula, ¿vale? Pues ese es el que tengo que seleccionar, el 1. Y me aparece ahí, no sé si lo veis, pero aparece ahí una D mayúscula, ¿vale? Bien, pues vamos a ver cómo se calcula en la calculadora el seno de cada uno de esos grados. Por ejemplo, si yo quiero calcular el seno de 30 grados, pues me voy a esta tecla que pone sin, ¿vale? En esta otra calculadora, en vez de sin, pues me pone sen, ¿vale? Pues la buscáis. Las teclas que voy a usar son sin, cos y tan, de tangente, y aquí estas tres, ¿vale? Pues por ejemplo, el seno de 30 y le doy a igual. Me sale 0,5. Evidentemente, el seno de 30 habíamos visto que era un medio, ¿vale? Si lo hago con esta calculadora, pues similar. Seno de, me sale ahí un paréntesis directamente y le doy a igual. Seno de 30, me sale un medio. Si yo quiero ver el número decimal correspondiente a esa fracción, le doy al S de este y me lo cambia, 0,5. Así es como se calcula con la calculadora las razones trigonométricas. Por ejemplo, vamos a probar otra. Ahora, el coseno de 0. Coseno de 0 es igual a 1. ¿Veis? Que es igual a este 1, ¿vale? Y por ejemplo, la tangente de 45. Tangente de 45 es igual a 1. ¿Lo veis? Vamos a comprobar la tangente de 90, a ver qué nos sale. Tangente de 90. Error, ¿vale? Pero como yo he explicado, vosotros sabéis que en vez de error es infinito. ¿De acuerdo? Bien, y vamos a ver por último cómo calculo yo las razones trigonométricas inversas. Es decir, nosotros hemos explicado cómo calcular el seno de un ángulo, de estos ángulos conocidos de 0, 30, 45, 60, 90, ¿vale? O el coseno de eso o la tangente, ¿vale? Pero imaginaos que ahora os dicen, a ver, yo sé que el seno de un ángulo vale 0,5. Dime cuánto vale ese ángulo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo calcular eso? Pues también con la calculadora hay una tecla aquí que aparece encima del seno, del coseno y de la tangente, ¿vale? Que en mi calculadora, esta primera, que es más antigua, me aparece sin elevado a menos 1, o cos elevado a menos 1, o tan elevado a menos 1. Y en esta otra, que es un poco más moderna, pues me aparece arcoseno, arcocoseno y arcotangente. Es lo mismo, es como la función inversa al seno, pues el arcoseno, ¿vale? Eso es lo que se refiere es
Por ejemplo aquí, ¿cuál es el arco cuyo seno vale 0,5? Es decir, ¿cuál es el ángulo cuyo seno vale 0,5? Pues ya veréis como la calculadora me dice que es 30 grados. ¿Cuál es el arco cuyo coseno vale 0,5? Pues el arco cuyo coseno vale 0,5, la calculadora me dice que es 60. Es verdad, ¿vale? El arco cuyo seno valía 0,5 era 60 y el arco cuyo seno valía 0,5 es 30, ¿vale? Bien, entonces, aquí os he puesto un último ejemplo, el arco cuya tangente vale 1. ¿Cuál es el arco cuya tangente vale 1? 45 grados, ¿verdad? Pues eso me tiene que dar la calculadora. Entonces, lo vamos a hacer con los dos. El primer caso, el arco cuyo seno vale 0,5. ¿Cómo lo hago? Pues en esta calculadora selecciono la tecla esta de Shift, amarillita, pulso la tecla de seno, pero estamos utilizando la función inversa del seno, seno elevado a menos 1, que eso es lo mismo que arcoseno, ¿vale? Y ahora introduzco el 0,5, ¿vale? Le pregunto a la calculadora el arco cuyo seno vale 0,5 y me dice que 30, ¿vale? Aquí, con esta otra calculadora, más moderna, hago lo mismo, pulso la tecla Shift, le doy a la tecla de seno, que en realidad me está cogiendo el arco seno, que es lo que pone arriba, y pongo 0,5. Le doy a igual y me sale aquí 30. ¿Lo veis? Bien, pues vamos a ver los otros dos ejemplos. El arco seno y el arco tangente. Pulso la tecla de Shift, la tecla de coseno, me coge el arco coseno o la inversa del coseno y pulso 0,5, el arco cuyo coseno vale 0,5 es 60. Eso es lo que me ha salido, ¿vale? Y por último, el arco cuya tangente vale 1, Shift, tecla de tangente, pulso el 1, el arco cuya tangente vale 1 es 45 grados. Pues así es como se calcula el ángulo dado una de sus razones trigonométricas, ¿de acuerdo? Eso lo podemos hacer, por ejemplo, en el caso anterior, donde yo había calculado, por ejemplo, aquí el seno, el coseno y la tangente, ¿vale? Aquí, por ejemplo, que me salían valores muy exactos, ¿vale? Para el seno, el coseno sobre todo, que me salían periódicos, voy a comprobar a ver si cuál es el ángulo cuyo seno vale este y si coincide con el ángulo cuyo coseno vale este. Me tiene que salir el mismo ángulo. Me saldrá seguramente con decimales el ángulo, pero tiene que ser el mismo. Entonces, vamos a meterlo. Pulso la tecla de Shift, la tecla de arcoseno o sin elevado a menos 1. Y aquí le digo yo, ¿cuál es el arco cuyo seno vale 0,324 periódico? Empiezo a poner ahí 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3, 2, 4, hasta que me aburra. Así la calculadora entenderá ya más o menos que es un número periódico. Pues le doy a igual y me sale que el ángulo alfa S vale 18,92, aproximadamente 19. Vamos a comprobar si me sale el mismo ángulo para el coseno, ¿vale? Pues tecla de Shift y ahora le pregunto el ángulo que quiero averiguar es aquel cuyo coseno vale 0,945945945945 y me sale 18,92. ¿Os dais cuenta que es exactamente el mismo? Lo vamos a hacer también para la tangente. Aquí no me saldrá tan exacto porque este valor lo redondeé el 0,34. El arco cuya tangente vale 0,34, ¿vale? Pues es 18,77 o 78. Es aproximadamente el mismo, ¿vale? Entonces, así, con estas teclas que están por encima del seno, el coseno y la tangente, puedo calcular los ángulos cuyo seno yo conozco, o cuyo coseno conozco yo, o cuya tangente conozco yo, ¿vale? Bien, esto es todo por esta semana. Un saludo.